ráfaga de luz infinita. Bajo esta luz vive la nueva humanidad nacida gloriosamente de Cristo y con ella camina hacia la patria definitiva. Es difícil imaginar el gozo de la primera comunidad de creyentes, caldeados por el fuego de Cristo resucitado. Intentemos acercarnos a la palabra de hoy, tan llena de alegría pascual. Y de pie recibamos al Padre Ale Mora, de la parroquia Corazón Inmaculado de María, en la urbanización Santiago Iglesias. Recién nacidos, deseen la leche de la palabra que los haga crecer para la salvación. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad y misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe de tu pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inefable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. La fe en la resurrección de Cristo es una fuerza incontenible. Los apóstoles se sienten impulsados a proclamarla y Dios les acompaña con signos y prodigios
que rubrican su testimonio ante el pueblo. Escuchemos con atención. Me siento al lado pendiente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, carecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La figura del resucitado presidirá y guiará a todas las iglesias que han ido naciendo por la fe en Jesús resucitado. Así lo manifiesta el apóstol Juan con un lenguaje un tanto simbólico y sorprendente para nosotros. Atentos a esta lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía:
Lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cambio obrado por los apóstoles con la presencia de Cristo resucitado es imponente. El secreto es que son seducidos por el Señor. Y cuando esto sucede, no puede contenerse la dicha. Se necesita salir a gritarla y participarla a los demás. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor, dichosos los que crean sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos estado llenos de gozo esta semana con los textos de las distintas apariciones del Señor resucitado contado por los distintos evangelistas. Así que en este domingo pues se nos regalan también estos textos propios que suelen ayudarnos a expresar la misericordia de Dios. Y así le llamamos a este domingo. La Iglesia nos ha pedido que este domingo recordemos esa imagen preciosa de Dios con nosotros, el amor en su Hijo, con la misericordia, y los textos pues nos ayudan muchísimo. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que los discípulos del Señor reproducían los gestos, las palabras y los signos que Jesús hacía en vida. Hay sanación de enfermos, hay curaciones, hay manifestaciones del Señor. Y en el libro del Apocalipsis nos dice la narración, pues, que se reúnen el domingo, son celosos, parece San Juan, las comunidades son celosas de cuidar el día del Señor, el día de la resurrección, el primer día de la semana. Y me imagino que no fue fácil para los cristianos del primer siglo cambiar el día, pasarse del sábado al nuevo día, el día de la resurrección del Señor. Y el contexto social, político de la época, pues influye mucho en los apóstoles, en el quehacer. Está San Juan en Patmos, huyendo del emperador Domiciano, y entonces suele enseñar por la fuerza, no por las buenas, sino a la mala, en cada decreto, en cada ocasión, en cualquier lugar, dicho por cualquier representante de él, Domiciano, el emperador, el Señor nuestro, ordena esto. Y así se hacía llamar, el Señor nuestro. Y entonces los cristianos pues tienen dificultad porque tienen que reconocer que el único Señor es Cristo. Y está en persecución la iglesia. Y por eso recurre a imágenes, a signos, a números, para hablar de esas comunidades que está animando desde el exilio, digámoslo así, huyendo. Dice el texto, lo que ves, escríbelo y envíalo a las 7 comunidades. Entonces sabemos para qué escribe San Juan sus cartas o su Apocalipsis, su libro de revelaciones. Y dice inmediatamente, yo, Juan, vi al Hijo del Hombre, a un Hijo de Hombre, y ese me dijo esto. ¿Y cómo estaba? Y habla de los 7 candelabros, de una vez la identidad de las 7 comunidades que arden el espíritu del resucitado.
Entonces el destinatario propio es el culto que las comunidades van defendiendo en medio de la persecución, en medio de la muerte. Y bueno, pasamos al Evangelio. Y el Evangelio está tomado del capítulo 20, de los versos 20 al 31. Al atardecer de aquel día primero de la semana, recordemos los textos de la resurrección en San Juan. María Magdalena va muy temprano, antes de amanecer. Todavía está oscuro, dice el texto. Y parece que San Juan quiere aquí decirnos una palabra sobre la comunidad del año 80 o 90 cuando se redacta el Evangelio. Las dudas, las dificultades. Y hace una síntesis porque pone solo a una mujer. Los otros evangelios ponen a varias. Y ahora una y con un significado mayor porque María Magdalena había sido limpiada, dicen los textos, de 7 males, de 7 espíritus malos, de 7 enfermedades, que era el lenguaje de la época. Por tanto, una persona curada y alguien que experimente una curación, una sanación, yo creo que en relación con su fe se pone de otra manera. Pues es ella, es una mujer llena de amor, como diciéndonos el Evangelio o el evangelista, primero el amor, después lo demás. Si no hay amor, y por eso los evangelios ponen a las mujeres primero y más los hombres con las puertas cerradas, diciendo hay miedo, hay persecución, hay dificultades. Pero las mujeres parece saben defender con otros signos, con otras palabras, con otros gestos, con otras búsquedas que tal vez nosotros no comprendemos bien, los varones, la vida, el amor. Y compartíamos los textos, lo que nos podría significar allí, el lugar donde Jesús estuvo sepultado, el lugar del recuerdo. Y recordar es volver, cordis, corazón, volver al corazón. Y dice que ella vio la piedra corrida y sale corriendo a donde sus discípulos y los pone a correr también. Los discípulos llegan a la sepultura, creen, dicen que porque habían entendido las escrituras, hacen un proceso de entrar poco a poco. Y decía el texto que los discípulos van a su casa, pero ella continúa. Ella se queda allí y empieza y no comprende todavía muchas cosas, llora y dice que llora 4 veces. ¿Por qué lloras, mujer? Hasta que finalmente el Señor mismo le habla y pronuncia su nombre María. Y ella inmediatamente pronuncia la expresión maestro, lo reconoce también. Y son maneras bonitas de enseñarnos la resurrección del Señor. Y dice que ella va corriendo a la casa de los discípulos. Parece que la casa de los discípulos es la iglesia, ¿o no? Podría ser. Entonces son imágenes preciosas que nos ponen en una acción de la fe bien bonita. Y entonces el final es justamente, bueno, ella va a anunciarles lo que vio. Vi esto y me dijo esto. Es una experiencia personal de la resurrección. Y entonces hoy entramos con un personaje distinto, con otra escena. Y dice que las puertas están ¿cómo se llama? Cerradas y trancadas. Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Esa es la iglesia del primer siglo. Con miedo. Y sin entender mucho la resurrección.
Y entonces dice que el texto tiene un verbo hermoso, histeme, que traduce, se puso en medio de ellos. Y también traduce de pie. Es el mismo verbo que aparece en Apocalipsis 3:20. ¿Se acuerdan? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y me abre, entraré y cenaré contigo. Ese es Jesús, ahí a la puerta. Ahora están tocando el corazón de cada discípulo, ellos temerosos. Es el mismo día de la resurrección, es el mismo domingo, solo que hay un atardecer, hay un tiempo ya caminado, recorrido. Y aparecen por lo menos 5 acciones de Jesús. Esta es la primera. Está en medio y se manifiesta. La primera acción tendríamos que decir que es esa, estar en medio de. Y la segunda es dar el don de la paz. Que a veces nosotros en la iglesia, en la parroquia, en la misa lo hacemos mal, porque creemos que es un saludo y hay gente que se equivoca, algunos diáconos, y no está en el misal, pero lo entienden de otra manera. Dicen, como dicen, dense el saludo de la paz. Pues eso no es un saludo, es el don de la resurrección. Eso es distinto, muy distinto. No sé si eso se entiende o no. Es el regalo de la vida resucitada transmitida a cada uno, cada una. Y es para alegrarse más bien por dentro que por fuera. Si hay algún gesto de apretar la mano al vecino, está bien, pero no es un saludo, porque el saludo lo haríamos entonces al inicio de la misa, y no en el camino, o casi al final, o en la mitad. Entonces ese gesto es hermoso, ese chalón. Y 3 veces, es un regalo que se entrega. Un tercer elemento o manifestación de Jesús en este texto es vayan, anuncien. Es un envío. ¿Y cómo? Dice que da su espíritu, sopló, dice algunas traducciones, pero el verbo es insuflar, es respirar dentro, es decir, está vivo, está respirando. Y es una manifestación de que reciben el Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo. Y la experiencia, una bonita experiencia de la fe es la respiración. En la pandemia lo reflexionamos mucho porque uno de los signos de la persona enferma era que no podía respirar bien. ¿Se acuerdan? Y entonces pensar en eso, en que alguien que estaba el viernes muerto y ahora está respirando, está vivo y está dando el Espíritu, transmitiendo el Espíritu. Verbo que aparece también en el Génesis cuando crea al hombre y a la mujer. Después el otro, expresión bonita, bueno, también podríamos de Ezequiel. Ezequiel, allí infundiré mi espíritu sobre los huesos secos, etcétera, etcétera. Quinto elemento, la ausencia de Tomás dentro de la comunidad. Ahí sí, como dicen algunos, como Tomás por su casa. Entra y sale tranquilo, los otros están encerrados, pero él va y viene. Curiosa, es una comunidad que permite que alguien vaya y vuelva. Hay un vínculo de él. Representa a esos cristianos que no son constantes, que de vez en cuando se pierden, que se apartan un poco y vuelven, etcétera, etcétera. La palabra Tomás, dice el texto de hoy, que le dicen un apodo, le llaman el mellizo, Dídimo. ¿Cuál será el mellizo? ¿No seremos cada uno de nosotros?
tiene un discípulo mellizo. Parece el texto sugerir que sea cada uno de nosotros. A veces somos no constantes, a veces necesitamos preguntas o respuestas, búsquedas. Tenemos dudas. Entonces eso se parece mucho a nosotros, ¿o no? Ese es Tomás. Y la característica bonita que tiene la comunidad es que no lo rechaza. Vuelve y la comunidad le cuenta, los otros discípulos le cuentan, hemos visto al Señor, y 8 días después, otro domingo, el Señor está con ellos y entonces confronta a Tomás. Nunca dice el texto que metió el dedo, no dice el texto que mostró el rostro, sino que mostró las manos y el costado. Entonces son maneras bonitas, un lenguaje precioso para decir que las obras de Dios, ¿usted imagina unas manos huecas por las llagas, por los clavos? Eso es una obra maravillosa del amor. Lo mismo el costado abierto. Eso es lo que tiene el resucitado para mostrarnos como primera manifestación. Uno podría decir, ¿por qué no el rostro resplandeciente? Y no, parece que si contemplamos en los otros las obras del Señor, pues lo reconocemos resucitado, vivo en nuestros hermanos, en nuestra comunidad. Y una palabrita sobre Francisco, que escribió el Papa Francisco, nuestro Papa, que recién partió, sobre la encíclica Nos amó. Él nos recordaba que los primeros cristianos sobre el costado de Cristo decían que era la fuente del agua viva, la fuente de la vida, la fuente del Espíritu Santo, diría San Agustín. Es el encuentro con el Señor, es volver al corazón de Dios. Y anoté algunas frasecitas de la encíclica del Papa. Si bien el corazón nos lleva al centro íntimo de nuestra persona, también nos permite reconocernos en nuestra integridad y no solo en algún aspecto aislado de nuestra existencia, sino más bien el corazón es como el centro de la totalidad del ser, podríamos decir también de la iglesia. Contemplar el corazón de Jesús no es simplemente la forma adorable, sino el corazón de Jesús expresado en las manos de Cristo, en las acciones de Cristo, en los hermanos, en los que sufren, en los que reciben la misericordia manifiesta de Dios a través de su corazón. El corazón es como lo que unen las partes fragmentadas, dice el Papa. En el numeral 17 dice una expresión bien bonita. Una relación que no se construye en el corazón es incapaz de superar la fragmentación, el individualismo. El corazón tendría que ser capaz de irradiar y de integrar todo el ser, todo el cuerpo. Por eso contemplar el corazón de Jesús es precioso. Es una tarea. Heidegger, el Papa cita a Heidegger, ahí el alemán de Ser y Tiempo, del Dasein y demás. Dice el Papa, citando a Heidegger, dice que el que busca recibir lo divino tiene que aprender a construir casas de huéspedes. Y así es. Entonces, el corazón es capaz de unificar, de armonizar, al estilo de María. María dice que era capaz de dialogar la experiencia, de atesorarlas en el corazón. Pues pidámosle al Señor que en este día de la misericordia, recordando cariñosamente al Papa, justamente en su encíclica que está por estrenarse, que está por ahí
invitándonos apenas a descubrir una auténtica espiritualidad del corazón de Jesús, que ojalá lo hagamos, que esa sea una tarea por hacer. Y alegres por las manifestaciones de la resurrección del Señor en estas comunidades primeras de la Iglesia, que nos sostienen hoy con la fe y con la esperanza. Por esto, al Señor la gloria y la bendición. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos oración, presentemos nuestra oración. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para lo que sea cada día más y así irradie al mundo entero la alegría de la Pascua. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, procuren la paz del pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que aquí presentes no tengamos flaquezas en nuestra fe y podamos repetir, Señor mío y Dios mío, sin titubear. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, los enfermos, los confinados, los descreídos, para que la divina misericordia los ampare siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y rogamos también por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Esteban Payano Lugo, Limari Torres, Luz Carlota Figueroa, Idalia Vázquez, Julia Santos, Mario de Jesús, Martita Santos, Luz, Fausto y Nereida Escalante, familia González Pagán, Andrés y Conchita Velázquez, Edgardo Ortiz, Nicolás Santos, Elisa Burgos, Ana Lidia Sánchez, Edith Pagán, Joan Herrero, Rubén Méndez, Norma Ramos y María Lidia Aquiles. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y muy especial de nuestro siempre querido Papa Francisco, Gloria E. Suárez Titi, José Velázquez, Iris Córdoba, Iris Malve, Jesús Sayas, Leticia Rivera González, Ángel Rivera, Ramonita Rivera Rodríguez, Noris Velázquez, Salvadora del Valle, Juan Velázquez Sayas, Richard Bocanegra, Armando Vivoni Brás, Ada C. Velázquez, José Ramón Dávila, Carmen S. Rodríguez Sierra, Julia Rodríguez Avilés, Cándida Rosa Cordero. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños número 15 de Liara Sayas
y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio presentemos nuestra oración personal al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y todo lo que hay en nuestro corazón. Lo ofrecemos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El valor ha vencido con su amor y su palabra, lo hemos visto. Jesús mi Padre, Jesús mi hermano, te ofrezco toda mi vida, tú eres el dueño y Señor. Todo es posible si le creemos, la historia del Nazareno, que de la muerte volvió. Lo que buscar entre los muertos, al que sanaba enfermos, a nuestro Cristo Señor. Celebra, celebra la vida, vida del Rey que ha vencido, con su luz y con su fuerza, un mundo nuevo nos dio. Celebra, celebra la vida, vida del Rey que ha vencido, con su luz y con su fuerza, un mundo nuevo nos dio. Oren, hermanos, para que nuestra Eucaristía, este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre, por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abre para ellos, para los creyentes, las puertas del reino de los cielos. Porque la muerte de Cristo, nuestra muerte, ha sido vencida. En su resurrección, todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto a los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, nuestro obispo Roberto, los demás obispos, su auxiliar Tomás, los demás obispos que promueven la fe
católica. Acuérdate, Señor, de todos tus hijos, de los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar estos días santos de la Pascua del Señor, celebramos ante todo la memoria de nuestra Madre, siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos y santas, por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta en tu bondad esta ofrenda, ofrenda de tus servidores, de tu familia. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifique esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre, la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar el memorial la muerte de tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz. Recordamos a nuestros difuntos, especialmente a nuestro Papa Francisco.
Y a todos los difuntos, a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, de Juan Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos y santas. Acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la alegría de la resurrección y con ella nos hace Jesús hijos de Dios, digamos confiados la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el signo de la comunión, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento.
y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Por su pasión dolorosa hemos sido bendecidos, ya no somos siervos, ahora somos hijos. Jesús de la misericordia, de tu costado sangre y agua se derrama, y de tus ojos una paz que no se acaba, y de tus manos solo veo mi regalo. Jesús de la misericordia. Eres el Cordero inmolado en la cruz, y en la Eucaristía estás en plenitud. Jesús de la misericordia, de tu costado sangre y agua se derrama, y de tus ojos una paz que no se acaba, y de tus manos solo veo mi regalo. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezca siempre en nuestros corazones, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hay información de nuestra hermana Iris Sánchez, de agradecer la presencia de ustedes, a Telemundo, al canal 2, al canal 13, canal de la familia, por dar la oportunidad a la teleaudiencia de participar en la misa dominical. Gracias al coro Adonai. A las personas de diferentes comunidades, a las capillas presentes, parroquias, a los caballeros de Colón, de Ponce y de San Juan. Hay una bonita delegación hoy día. El audio de esta grabación puede ser escuchado por Radio Paz, por la emisora Romance 92.1 en la parte oeste y por Radio Antillas en la parte sur, también por Radio Oro y por YouTube. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de tu unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme de gozo y su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Ustedes, resucitados con Él por el bautismo y por la fe en medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya.